Bueno, pues antes que nada, muchas gracias Alejandro por la invitación a participar en este Viernes de Ciencia. Yo, pues igual como ingeniero científico, pues constantemente escucho los comentarios sobre los Viernes de Ciencia, y la verdad es que me da mucho gusto porque pues bueno, la divulgación científica es algo que me apasiona, y además pues es algo que es muy importante actualmente por muchas razones. Y pues bueno, yo creo que al final estar informados pues es muy benéfico para todos en algún momento de nuestra vida. Por otro lado, para mí es muy importante esta charla y este espacio porque pues estoy en un espacio de astronomía, estoy en un espacio icónico del desarrollo de la astronomía en Jalisco, y pues ustedes se preguntarán, y bueno, ¿qué hacen los artrópodos en un espacio de astronomía? Pues por eso es que me da más gusto venir a platicarles de algo de los artrópodos. He titulado esta charla Historias de artrópodos en un sentido muy amplio, en el sentido de que historias hace referencia como a cuentos, ideas sobre un tema en general, y se van a dar cuenta de por qué este tema de historias de artrópodos, porque al final se van a dar cuenta pues que la plática va de aquí para allá, pero aparentemente en un sentido que tiene que ver de los clásicos a la entomología. Entonces, si son de los clásicos, pues vamos a comenzar con algo de los clásicos. Y, pues bueno, en un principio, en todas las culturas existen narraciones, y estos mitos, estas narraciones que se hacen, pues tratan de dar explicaciones sobre diferentes tópicos. En particular, dentro de la mitología griega, que es muy rica en diferentes historias relacionadas con el origen de la vida, las relaciones entre los héroes y los dioses, las personas y demás. Dentro de todo esto, hay cosas bastante interesantes, y una de ellas en particular es un libro muy famoso, que se los recomiendo que si tienen alguna oportunidad de leerlo alguna vez, lo lean, es la Teogonía. Y esta Teogonía hace referencia a la explicación de cómo se fue formando la sociedad griega. Y en esta explicación, como cualquier explicación de diferentes culturas, pues hace referencia a dioses, hace referencia a algunas situaciones particulares, y esto es lo único que vamos a hablar de astronomía, que tiene que ver con el caos y que tiene que ver como si fueran estrellas y demás. Pero el caos, junto con otros personajes, Gea, Tártaro y Eros, son considerados en este mito, en esta teogonía, como los cuatro primordiales, es decir, personajes dentro de la mitología griega que son importantes para hablar después de cómo se fueron formando las distintas generaciones, cómo fueron apareciendo los dioses y los diferentes personajes que forman parte de toda esta riqueza mitológica de los griegos. Gea, por supuesto, conocida como la diosa que dio origen a todo lo que hay en la tierra, juega un papel muy importante, pero en este papel muy importante suceden cosas que, si podemos verlas desde el punto de vista biológico, podemos hacernos cuestionamientos al respecto en el planteamiento de la teogonía. Digo, esos cuestionamientos que nos hacemos en la actualidad, pues nada tienen que ver con la explicación que ellos dan, pues porque su explicación es mitológica. Pero ya si queremos empezar a buscarle algunos inconvenientes, pues vemos cosas bastante interesantes. Por ejemplo, esto es un árbol genealógico, y si ustedes ven, Gea da origen a estas deidades que son Urano, Ourea y Pontos. Sin embargo, la pregunta es, biológicamente, ¿cómo dio origen a estos organismos? ¿Cómo dio origen a estos otros personajes? Biológicamente existe un fenómeno que se conoce como partenogénesis, y esta partenogénesis quiere decir que se pueden formar nuevos individuos sin la participación de otro individuo, solamente con un personaje, y ese personaje tiene la particularidad de que tiene que ser femenino. ¿Por qué razón? Porque los óvulos tienen la capacidad de desarrollarse en ausencia de espermatozoides. Si le tratáramos de ayudar a quien hizo la obra de la teogonía, pues le podríamos decir que el origen de estos personajes pues fue por partenogénesis. Sin embargo, eso no lo van a encontrar en estos libros. Pero después aparecen una serie de personajes como son los titanes, como son los cíclopes, que seguramente nosotros hemos visto en algunas historias mitológicas de los griegos, pero que también fueron creados, ahora a diferencia, por la unión de Gea y Urano. Mientras se reproducen, acuérdense que hay una idea de que cuando se reproducen entre parientes, pues salen cosas anormales. ¿Por qué? Por cuestiones genéticas.
Lo mismo sucedió aquí con estos personajes de Titanes, Cíclopes, Hecantóquiros. Y después, Gea, pues Gea es la más importante en estas explicaciones, y Gea da origen a otros personajes, y entre ellos a Rea y Cronos, pero ya con una reproducción. Pero además de que es con una reproducción, ellos, por ser descendientes de esos personajes que son hermanos. Pero vean aquí a Rea y a Cronos, y después resulta que Rea y Cronos dan origen a otros personajes, entre ellos Demeter, Hera, Hades, Zeus, y entonces ya estamos hablando de los dioses más conocidos de la mitología griega. Y entonces, esta es una de las tantas explicaciones de la mitología griega, del origen de los dioses, del origen de los personajes importantes de esta mitología. Pero al final, entonces, pues tenemos a Zeus y a Hera, que es la madre de todos los dioses, y la pregunta sería, ¿qué tiene que ver esto con historias de Artrópodos? Pues bueno, siguiendo con cuestiones griegas, pues entonces ahora hablemos de los filósofos famosísimos de la época griega: Sócrates, Platón y Aristóteles. La filosofía es muy importante y ha sido muy importante en nuestra cultura, ha tenido una influencia muy grande en el pensamiento occidental, y uno de los personajes importantes como filósofos, todos ellos son muy importantes desde diferentes puntos de vista, pero desde el punto de vista biológico, uno de ellos es muy importante, y ese es nada más ni nada menos que Aristóteles. ¿Por qué razón? Pues porque Aristóteles, de los años 384 a los 322 a.C., entre otras cosas, Aristóteles, Alejandro Magno fue su pupilo, él le enseñó a Alejandro Magno. Aquí tenemos una representación de lo que es Aristóteles, y tenemos una de sus obras importantísimas desde el punto de vista biológico, que es la historia de los animales. ¿Y qué es la historia de los animales? Pues la historia de los animales, desde la época de Aristóteles, hay muchos errores que podemos reconocer en la actualidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa: Aristóteles lo escribió con su experiencia y con lo que conocía en ese momento. No había nada más. Por consecuencia, Aristóteles, además de ser un gran filósofo, ¿qué hacía? Era un gran observador, pero además era un personaje completamente metódico, al grado de que sin problema alguno se le puede considerar como el primer zoólogo formal de la historia de la humanidad occidental. Y entonces, entre muchas cosas que hizo Aristóteles, fíjense lo que está subrayado, él dio a conocer la palabra insecto. Y entonces Aristóteles pues formalizó al grupo de los insectos y los llamó así a aquellos animales cuyo cuerpo presenta segmentos. Si nosotros estuviéramos estudiando ahorita un curso de entomología, la primera definición que nos van a decir de los insectos que es que tiene segmentos en el cuerpo. ¿Pero quién lo dijo? Lo dijo Aristóteles, hace muchos siglos atrás. Y esos segmentos están ya sobre la espalda, ya en esta y en la barriga. Obviamente, pues él utilizaba los términos pues, que él mismo propuso, y algunos de ellos que retomaba de pensadores anteriores, y que ahora que se está haciendo con ellos, pues se está modificando y se está actualizando. Pero, además de esto, ¿qué otras cosas hizo Aristóteles? Los insectos son voladores, poseen, además de estos órganos, alas. Unos tienen dos, como las moscas. Fíjense, Aristóteles ya sabía reconocer a las moscas por sus alas. ¿Cómo se llaman las moscas formalmente en la actualidad? Díptera. ¿Por qué razón? Di significa dos y terón significa alas. Dos alas. Aristóteles ya sabía y dijo, estos tienen dos. O cuatro, como las abejas. Curiosamente, si en la actualidad le preguntamos a una persona ¿cuántas alas tiene una abeja?, les aseguro, sin temor a equivocarme, que habrá personas que les va a decir que tiene dos. ¿Por qué razón? Porque sus alas anteriores y sus alas posteriores están unidas con unas modificaciones de las mismas alas que hace que a la hora de que vuelen, vuelen como si se tratara de una. Pero tiene cuatro. Y Aristóteles ya lo sabía. Y fíjense, algo que es muy interesante. Otra de las cosas que habla es que
los insectos, había otros insectos que tenían unas alas a las cuales las denominó como élitro. Y esos insectos que tienen un ala como élitro, él dice que es el abejorro. Aquí, una aclaración, el abejorro que nosotros reconocemos como abejorro en Europa, que es de donde era Aristóteles, le llaman abejorro a un tipo de escarabajo, que son los famosos mayates que nosotros conocemos. Y a su vez tienen el ala introducida en un élitro como el abejorro, el ciervo volante, la cantárida y todos los demás animales semejantes. Tienen 3 partes comunes a todos. Fíjense, ya estaba hablando de filogenia, sin decir que era filogenia, porque estaba emparentando a diferentes grupos de insectos. Y obviamente todo esto sirve para hablar de otros aspectos de sus observaciones, que es estridulación, es decir, producción de sonido. Él escuchaba el canto, pero decía, bueno, pues ¿de dónde es que salen estos sonidos? Las moscas, las abejas y todos los demás insectos de este tipo producen un ruido al levantar el vuelo, sin modificación alguna, simplemente por el aleteo. Pues el ruido se produce por el frotamiento del aire que pasa al interior del cuerpo. En cuanto a los saltamontes, los chapulines, producen el ruido por el frotamiento de sus gobernales, es decir, por el frotamiento de sus patas con las alas. Y actualmente así es como se describe ese tipo de producción de sonido. Pero vienen cosas interesantes, que es la reproducción, y habla de la reproducción que se necesita de un individuo y de otro para poder reproducirse, pero también Aristóteles, pues en ese intento de tratar de explicar todo lo que él podía encontrar o encontraba, también cometió algunos errores. Y algunos de esos errores, como era lo máximo que había de la época antigua en cuanto a información, pues fue información que se fue quedando por siglos. Pero desafortunadamente esa información, al ser errónea, fue la causa de la que durante mucho tiempo se creyera en un aspecto que es la generación espontánea. ¿Y qué es la generación espontánea? Ustedes han visto que hay basura, que se acumula la basura con materia orgánica. ¿Y qué sale de la basura cuando hay mucha materia orgánica? Gusanos. Gusanitos. Gusanitos. ¿De dónde salen esos gusanitos? ¿Quién pone esos gusanitos? De las moscas. De las moscas. Pero imagínense antes cuál era la idea que se tenía. Se tenía la idea de que la basura por sí sola era capaz de producir organismos. Y eso es entonces lo que actualmente conocemos como generación espontánea. Aristóteles fue uno de los que propuso que había posibilidades de formar organismos por generación espontánea. Ahí la regó, en algo se tenía que equivocar. Entonces, la generación espontánea. En otros de sus aciertos, Aristóteles propuso un término que en la actualidad se sigue utilizando y que desafortunadamente, así es la ciencia en muchas ocasiones también, el reconocimiento que se le debió haber dado a Aristóteles porque propuso el término coleópteros. Recuerden que estamos pasando partes del libro de la historia de los animales de Aristóteles en la versión en español. Todo esto es de él. Él propuso el término coleópteros, pero en la actualidad, ¿a quién se le reconoce el crédito del término de coleópteros, que es a lo que se refiere a los escarabajos? Pues a otro personaje que no es Aristóteles. ¿A quién? A Linneo. Y entonces, pues literalmente hicieron chanchullo, le asignaron a Linneo el crédito, cuando en realidad se lo debieron haber dado ¿a quién? A Aristóteles. ¿Y qué dice? Pues que los coleópteros tienen sus alas encerradas en un élitro. Y se acuerdan que hablamos que los élitros es un tipo de alas. ¿Qué son los élitros? Son las alas duras que tienen los escarabajos que cubren las alas membranosas con las que vuelan. Y entonces, coleópteros, dípteros, insectos, élitros, ¿de dónde vienen? Desde la época de Aristóteles. Y aquí tenemos algunas de las ideas que vamos a desarrollar más adelante, que son los insectos, coleópteros, diversidad de insectos, biología de insectos, élitros y generación espontánea. Y vamos a comenzar con los coleópteros y los élitros, y de manera particular hablaremos más adelante de la generación espontánea. Ya dijimos que son los coleópteros, y los coleópteros son insectos que tienen alas en forma de estuche, y dijimos que estos se llamaban élitros. Y entonces vamos a ver ahora qué pasa con los élitros de los escarabajos. Lo que van a ver a continuación son algunas imágenes de escarabajos para que vean las diferencias de los élitros y
varias de estas imágenes fueron sacadas de este libro que se publicó hace algunos años, en donde trata de rescatar los conocimientos de los grupos indígenas que existen en México respecto a los nombres de escarabajos. Vean, esto que está aquí, que es muy duro, que son los élitros. ¿Y son qué? Coleópteros. ¿Cómo? Coleópteros, muy bien. Vean, esto que está aquí, ¿qué son? Son los élitros. Eso que está allá son los élitros. ¿Y para qué les sirven los élitros a los escarabajos? Como ustedes pueden ver, les da protección. Evita la pérdida de agua. Le permite penetrar en espacios estrechos. Ahorita vamos a ver cómo es que permite penetrar en espacios estrechos. Reduce la depredación porque es una protección física. Presenta una coloración aposemática. ¿Qué es una coloración aposemática? Es una combinación de colores que son colores de advertencia. Normalmente los colores rojos y negros en la naturaleza se asocian como coloración de advertencia. Ustedes conocen la víbora coralillo. ¿Qué colores tiene? Rojo, negro, amarillo, y todos esos en la naturaleza funcionan como mecanismos de defensa. Vean, otra función importante es que sirven para el intercambio gaseoso. Esto es parte del cuerpo, la parte dorsal, los élitros están acá, y vean cómo está moviendo el cuerpo para formar una burbuja. ¿Una burbuja de qué? De aire. ¿Para qué? Para que ese escarabajo bucee, pero el oxígeno lo pueda tomar de esa burbuja. ¿Por qué? Porque aunque sean acuáticos, necesitan oxígeno. ¿De dónde? Oxígeno terrestre. Algunos de ellos se utilizan en la decoración. Esto solamente sucede en Mérida. Este es el famoso maquesh que utilizan como prendedor vivo. Solo se encuentra en Mérida. Allá pueden ver los élitros, otros tipos de élitros. Pero vean, este de aquí como es demasiado ancho. Y vean, no solamente estos élitros pueden servir para protección, sino que esta parte que equivale a esta, vean cómo aquí se hace muy grande como un disco, y ¿qué está haciendo? Está tapando prácticamente la cabeza. ¿Y qué sucede a esta altura? A esa altura donde están los ojos, se hace transparente esa región. ¿Para qué? Para que el escarabajo pueda ver hacia abajo y el escarabajo pueda ver hacia arriba. Algunos otros élitros no son tan duros como es en estos casos. El famoso mayate con sus élitros, un escarabajo con cuernos, el escarabajo rinoceronte. Pero vean, esto de aquí, ¿qué son? Élitros. Y ya fue completamente diferente de lo que estamos viendo. Vean los élitros que están aquí, son élitros cortos. Técnicamente se conocen como élitros truncados. Y vean estas bellezas de escarabajos. La coloración que tienen no es coloración que sea producto de la fotografía, así son en la naturaleza. Pero vean la particularidad de que tienen los élitros cortos. Pero además, vean aquí, los colores que tiene, ¿qué tipo de coloración es? Aposemática. ¿Por qué? Vean la combinación de colores, ¿cómo están? ¿Y por qué tiene una coloración aposemática? Estos organismos en mascota los conocen como panchos o panchos miones. ¿Qué es lo que hacen? Liberan una sustancia que si toca la piel, lo que hace es que forma ámpulas. Y esas ámpulas pueden hacerse muy grandes y pues obviamente causar lesiones bastante serias. Es más, cuando la gente ve a una persona con ámpulas, ¿qué creen que le diga? Ya temió un pancho. Un pacho. Vean ahora cómo se transforman los élitros con las ornamentaciones que tienen, y vean lo rígido de esta parte terminal que tiene como modificación con cuando tienen élitros cortos. Y entonces la pregunta es, ¿habrá escarabajos que no tengan élitros? Pues sí. Y resulta que esto que están viendo ustedes aquí es un escarabajo en donde uno de los sexos es completamente sin élitros, vean, y el otro sexo tiene élitros. Y entonces, ¿qué podemos tener? Toda una gama de variación en las modificaciones que se pueden presentar a nivel de estas alas. Y al final, en los escarabajos tenemos 4 grupos. ¿Y qué sucede? Pues si estamos diciendo que los élitros definen a los escarabajos, resulta nada más ni nada menos que cada uno de los diferentes grupos representantes de escarabajos tiene representantes con élitros cortos.
Y si decíamos que servían para protección, porque hay en todos los grupos representantes, aún hay cosas que no se pueden responder satisfactoriamente, y esta es una de esas que no tiene una respuesta satisfactoria para toda la variación que presentan. Pero vean este cuerpo, vean la movilidad, y ¿qué sucede? Pues sucede que pueden levantar el abdomen como si fueran un alacrán, se pueden meter en espacios muy pequeños sin ningún problema. ¿Por qué razón? Porque no son aquellas máquinas grandotas que están muy duras y que difícilmente se pueden mover en espacios pequeños. Y bueno, dejando de lado a los élitros, ahora hablemos de la entomología y la generación espontánea. Decíamos que se tenía la idea de que de cualquier materia orgánica en descomposición se generaban insectos. Aquí tenemos algunas representaciones. Esto ahora, con las nuevas herramientas de inteligencia artificial, pues uno le dice lo que quiere y de repente saca cada fenómeno de imagen, pero pues en otras ocasiones salen cosas interesantes. No crean que lo hice yo, ahí está dicho que fue a través de inteligencia artificial. Decíamos, Aristóteles dijo que la generación espontánea existía, y tuvieron que pasar todos estos años, es decir, casi 20 siglos, para que las ideas de Aristóteles empezaran a cuestionarse y buscarse nuevos elementos para modificar la idea de si existía o no la generación espontánea. Y resulta que en estos ejemplos que se mencionan como de los personajes importantes que contribuyeron a derrocar a la generación espontánea como una idea para explicar el origen de ciertos organismos, nos vamos a referir exclusivamente a estos dos personajes, a Helmont y Francisco Redi. Ahora, con muchas herramientas que existen en la red, en particular estos dos sitios, que es Biodiversity Heritage y Internet Archive, nosotros podemos consultar libros originales muy antiguos. Esto que tienen ustedes aquí es de 1758 y lo pueden descargar en PDF para revisarlo. El detalle está de que muchos libros antiguos están escritos en latín y pues no es tan fácil leerlo, pero San Google siempre nos ayuda. Escribimos para el traductor y nos da una idea de qué es lo que dice en latín o en algún otro idioma. Y bueno, pues resulta que Helmont era un médico de Bruselas, era químico, físico, alquimista, fisiólogo, en aquel tiempo eran de todo. Pero en 1648 publica un libro en donde lo que está en amarillo, que si no alcanzan a leer, no se preocupen, está en latín y además en unas letras pues medias raras. Pero lo que hace Helmont es que da recetas para crear ratones por generación espontánea. En sus ideas decía, si ponen centeno y ropa sucia, el humor de la ropa sucia junto con el centeno tiene la capacidad de generar nuevos seres vivos. Pero además publicado en libros. Y además, pues obviamente la gente de aquella época pues, se la creía, como ahora nos creemos muchas cosas que nos dicen en los libros, algunos serios y otros no, pero de todos modos no las creemos. Pero fíjense, eso que está allá, con San Google, dice, respecto a los piojos, chinches, pulgas y gusanos, nuestros invitados y vecinos parecen nacer de los excrementos, pero también si hay ropa interior sucia, dentro de un recipiente en el que además hay trigo, dentro de unos días, por ejemplo, 21, la fecha, el número de días necesarios, el trigo mismo tostado y alterado por el olor de los granos se transforma en machos cubiertos, y es aún más sorprendente que tales infecciones se multipliquen, infecciones son estos organismos, se multipliquen con formas sexuales, evidenciando la paridad de la fuerza vital de las levaduras. Aquí hay cosas interesantes. Por un lado, acepta la generación espontánea, pero esos organismos que se generan son tan perfectos que después pueden reproducirse sexualmente con otro insecto similar a él. Y bueno, aquí están un aspecto muy importante en la ciencia, es que en 1665 se considera la fecha en la que se empezaron a publicar las revistas científicas, y estas son las dos revistas científicas que se publicaron ese año, una en París, la otra en Londres, y a partir de ahí, pues obviamente el pensamiento científico empieza a revolucionar. Digo, ya había algunas otras ideas, pero ya se formaliza a través de las revistas científicas. Francisco Redi, años más tarde, en 1668, el italiano, igual con muchas profesiones,
publica un libro que se llama Experimentos de la generación de los insectos, pero Francisco Redi era el Aristóteles del siglo XVII. ¿En qué sentido? De que él experimentaba y él observaba para poder tener evidencias que después él escribía. Pero lo más interesante, no se quedaba con las observaciones que hacía. Él las sometía a experimentos. Y vamos a ver más adelante que sus experimentos, Redi era bien fregón porque decía, si hago esto, puede suceder esto. Pero ¿cómo voy a comprobar que lo que estoy haciendo es producto de lo que quiero demostrar? Y él inició con los experimentos testigo. Es decir, a los que no les metía variables para ver qué pasaba cuando no había lo que quería evaluar. Y entonces, entre otras cosas, en ese libro vienen ilustraciones de piojos, de pulgas, de larvas, de moscas, pero además, esto que están viendo ustedes aquí, que puede resultar muy sencillo en la actualidad, pues no es otra cosa más que la descripción de un ciclo de vida de los insectos. Y hablar de ciclos de vida en el siglo XVII, mediados del siglo XVII, pues era venir a revolucionar completamente una idea de 20 siglos que nos decía que se generaba de forma espontánea. Pero además, Redi, pues entre otras cosas era poeta, y escribía libros de poesía, y escribió un libro que hace referencia a el dios del vino, Baco, en la Toscana, y que es todo un tratado del vino escrito por Francisco Redi. Todo esto lo pueden encontrar gratuito en los sitios que les acabo de comentar. Y les decía, hizo experimentos, aquí está un experimento, aquí está la carne, que es el sustrato, y ve pues que hay larvas y hay adultos. Pero entonces de repente se le ocurre empezar a hacer limitaciones para que puedan acceder al sustrato, a la carne, y pues se da cuenta de que sin presencia de carne en la parte superior existen los mismos organismos. Entonces no es producto de esto. Alguien podría decir, no, pero es que sí, la esencia, los olores, pues fue lo que desarrollaron esas moscas. Pues no. ¿Por qué? Porque después cierra completamente el frasco y entonces al no tener acceso a nada, ¿qué sucede? La carne no genera absolutamente nada. Simplemente se descompone como proceso, obviamente tarda más en descomponerse, pero esto que resulta muy sencillo en la actualidad, imagínense en el siglo XVII, pensarlo, hacerlo e interpretarlo en la forma como lo interpretó Redi y dar argumentos para echar abajo una idea de que los organismos se generan por generación espontánea, pues obviamente fue un cambio muy importante en el pensamiento científico del desarrollo de los insectos. Y bueno, pues ¿de qué nos sirve saber sobre reproducción de los insectos? Vamos a ver ciclos de vida de manera muy breve de los insectos, y pues dentro de los insectos una particularidad es que presentan metamorfosis. Ametábola no tiene metamorfosis, y aquí algunos tipos de metamorfosis. Vamos a mencionarlos de manera muy breve. Ametábola no tiene metamorfosis, esto es un insecto, un pececito de plata. Estos los pueden encontrar en su casa, debajo de la cama, donde tienen su ropa. Mientras haya humedad en el piso, donde hay zapatos, mueven y empiezan a salir estos organismos. Pero los ametábolos, ¿qué hacen? Es un huevo y empieza a crecer, crecer, crecer. Y aquí es importante diferenciar entre dos cosas, un estadio y un estado. Un estado es huevo, los juveniles y el adulto, pero este de aquí pasa a este porque crece, pasa a este, pasa a este, pasa a este, y estos son los diferentes estadios por los que pasan los organismos. Entonces, estado son las etapas y los estadios son las diferentes etapas de crecimiento dentro de cada uno de los estados. Y aquí tenemos el estadio 1, 2, 3, 4, 5, 6 para llegar al adulto. Paurometábola, adultos y juveniles están en el mismo lugar, un ejemplo los chapulines. Vean ustedes, allá está. ¿Qué es esto? Un estado de huevo. Esto es el estado de ninfa. Este es otro estado de ninfa. Este es otro estado de ninfa. Para fines concretos, este es un estadio, otro estadio, otro estadio. Son ninfales y finalmente se convierten en adultos. Y bien, los adultos generalmente se reconocen por las alas desarrolladas, pero tenemos también adultos con alas cortas. ¿Cómo saber cuándo un adulto tiene alas desarrolladas o alas cortas? Cuando el aparato reproductor está bien desarrollado.
tiene el aparato reproductor desarrollado, es un adulto, independientemente del tamaño de las alas. Hemimetábola, las libélulas, fíjense aquí una variante importante. ¿Cuál es la variante importante? La variante importante es que los juveniles, ¿en dónde están? Están en el agua. Y por lo tanto, si yo tengo juveniles en el agua y adultos terrestres, esto es una metamorfosis hemimetábola. Y vean, de aquí, cómo sale, se cuelga de las ramas que hay en los cuerpos de agua, y vean, aquí se queda esto, y vean cómo está saliendo el adulto. Y vean las alas cómo están de chiquitas, y vean las alas cómo van a terminar. ¿Por qué? Porque hay movimiento de líquido interno que hace que se expandan las alas. Y finalmente, bueno, aquí en esto, vean, los paurometábolas están en el mismo hábitat, y los semimetábolas, uno es acuático y el otro terrestre. Y holometábola son los que tienen larvas, tienen un capullo o una pupa, y finalmente los adultos. Los escarabajos son holometábolas. Aquí tenemos un ejemplo de adultos, y aquí tenemos el ciclo en gráficos, lo que sería el huevo, las larvas. ¿Qué es esto? Un estadio, otro estadio. ¿Estadio de qué? Estadio de larva, la pupa y el adulto. ¿Y para qué nos sirve la reproducción de las moscas o de los insectos en general? Nos sirve para muchas cosas. Hay muchas especies plaga que son larvas y que tenemos que conocerlas para saber cómo controlarlas, pero me voy a referir a un caso en particular, entomología forense, que estudia la aplicación de los insectos y artrópodos en investigaciones criminales. En entomología urbana, por ejemplo, muchas veces podemos tener insectos que están en algunos lugares y que estos pueden provocar algún daño. Se requiere saber qué insectos fue, si son peligrosos, si no son peligrosos, se requiere las causas. Entomología urbana, por ejemplo, aquí está una pieza artesanal sobre la pared, y vean que esa misma pieza artesanal pues sirve para proteger o para tener un nido de hormigas que, si en determinado momento puede causar lesiones, pues puede ser motivo de una investigación. Entomología forense médico-legal, yo no me voy a meter a esto existen especialistas, existen personas que se dedican a ellos. De hecho, Jessica trabaja con entomología forense médico-legal. Pues yo nada más sé que existe, pero yo con lo que más trabajo son con productos almacenados y bienes culturales, y esto quiere decir que qué hacen los insectos en estos espacios. Vean ustedes aquí, esto es en un museo, y vean esto que está acá, son evidencias de ¿qué? Evidencias de larvas de mariposas que se están comiendo la piel y por consecuencia están dañando ese objeto. Vean ustedes aquí, estas son imágenes de algunos santos en ese mismo museo. Todo esto que ven aquí son evidencias de insectos, evidencias de termitas, y bueno, eso se puede estudiar desde el punto de vista médico-legal. Existen muchos libros para este tema. En carne seca, muchas veces, como se queda en la intemperie, puede ser invadida por insectos, y a veces pues nos comemos un pedazo de tocino, y si este estaba infectado, pues está enriquecido con proteínas, pues porque puede llevar algunos cadáveres de insectos. Jamones, pescados secos. En algunas ocasiones nos han llevado algunas muestras. Esto, cuando nos lo llevaron, lo que querían era estar seguros de que no era resto de un insecto. Particularmente ellos pensaban que era una cucaracha. ¿Por qué razón? Pues porque tuvieron una demanda a la compañía. Entonces ellos necesitaban saber qué era, o descartar que se trataba de un artrópodo, porque pues estaba la demanda, y si era un insecto pues tenían que pagar la demanda, y si no era un insecto pues entonces había posibilidades de negociar. ¿Ustedes creen que esto sea de un insecto? ¿Qué dijimos que tenían los insectos? El cuerpo con segmentos. Entonces, si esto fuera segmentado, pues ¿qué es lo que tendríamos que ver aquí? Algunas evidencias de segmentación. Por lo tanto, no era más bien estructura ósea. Esto que ven aquí, curiosamente, esto es una colección de insectos, pero lo más interesante, dañada por insectos. Entonces, hay que tener cuidado con las colecciones para buscar las larvas, encontrarlas, porque si no, nuestras colecciones pueden terminar así. Aquí tenemos al causante que puede provocar daños en las colecciones. En los hongos, vean cómo quedan los hongos cuando son atacados por insectos. Aquí tenemos algunos personajes de insectos que pueden encontrarse en productos almacenados, y aquí tenemos un ejemplo. Olvídense de la marca, es mexicana, es de Jalisco. Hace poquito pasé por la tienda, ya no existía, no sé si sigan produciéndose en otro lado, pero esta marca exportaba estos productos a Estados Unidos, y en Estados Unidos las leyes son más rigurosas que en México.
encontraron estos productos con evidencias de insectos y los demandaron porque en Estados Unidos, si hay un producto contaminado, es muy fácil que se levante una demanda. Entonces, ¿qué es lo que querían? Lo que querían ver es si realmente los insectos habían sido colonizados en Estados Unidos o si los insectos iban desde el origen en México. Finalmente, a la conclusión a la que se llegó es que los insectos se habían introducido cuando estaban en almacén. Aquí tenemos en chile seco también a los insectos, en barquillos, vean cómo son los daños. Al que me diga qué es esto, le regalo un libro. En estados de desarrollo. Levanten la mano para que no ¿Se acuerdan que dijimos que había diferentes tipos de metamorfosis? Y se acuerdan que dijimos que había diferentes estados. ¿A qué estado correspondería esto de aquí? Levanten la mano. Levanta. ¿Larva? Larva no. No. Ninfa no. No. ¿Cómo? Una pupa. Es una pupa. Muy bien. Entonces, es una pupa y esa pupa estaba también dentro de los productos almacenados. Vean aquí, está el adulto y a un lado, ¿qué hay? Al que me diga qué es, ¿usted ya no cuenta? Al que me diga qué es esto que está aquí, le regalo el otro libro. ¿Ninfa? Ninfa, no. Larva. Eso es una larva. Muy bien. Bueno. Yo no tengo mi libro. En cereales es bien fácil que se contaminen. Aquí tenemos cómo los escarabajos utilizan los cereales y en su casa de repente ven que salen palomillas de la alacena. Pues ¿por qué salen las palomillas? Porque se están alimentando del cereal que ustedes les dan. Entonces son fáciles de encontrar. Ya casi para finalizar vamos a regresar a los clásicos y vamos a regresar con los nombres científicos en los clásicos que están en latino, latinizados. Y cuando se ponen los nombres científicos, pues los científicos juegan con el lenguaje para poner los nombres. Existen nombres que se llaman locativos. ¿Por qué razón? Porque hace referencia a localidades. Por ejemplo, Phaneus mexicanus. ¿Qué quiere decir? Que es un escarabajo de México. Y efectivamente es una especie que está en México. Necrodes surinamensis. ¿Qué sugiere Necrodes surinamensis? Que es un escarabajo de Surinam. ¿Por qué le pusieron surinamensis? No lo sé. Porque esta especie no existe en Surinam. Es más, hasta la fecha no se ha registrado ni siquiera en México. Solamente existe en Estados Unidos. Pero le pusieron surinamensis, quizá por un error en las etiquetas. Descriptivos. ¿A qué se refiere con nombres descriptivos? Se refiere a que son nombres que llevan alguna cualidad de los insectos a los que se les está nombrando. Por ejemplo, Platydracus fulvomaculatus. Fulvo, color anaranjado rojizo. Maculatus hace referencia a mácula. ¿Qué quiere decir entonces? Que tienen una mancha anaranjado rojizo. Y aquí están las dos manchas anaranjado rojizo. Erythrocephalus. Erythrocephalus. ¿En dónde ¿en dónde creen que hayan escuchado la palabra eritro? En eritrocitos. ¿De qué color son los eritrocitos? Rojos. Rojos. Muy bien. Y entonces, si es Erythrocephalus, ¿a qué se referirá? A la cabeza. Ándele, muy bien. A la cabeza rojiza. Y vean, la cabeza es rojiza. Algunos son epónimos. ¿A qué se refiere cuando son epónimos? Son nombres que se le dedican a personas. Cuando se dedica a una persona femenino, terminan en AE. Por ejemplo, Ceanecrophilus teyere, AE. Y por terminar en AE, sabemos que el apellido Teyer hace referencia a una mujer. Si termina en orum, es plural. Quiere decir que se dedica a dos o más personas. Phaneus halfterorum. ¿Qué quiere decir? Que se dedica a un conjunto de personas que se apellidan Halfter. En este caso está dedicada al esposo y a la esposa de apellido Halfter. Y solita, como esta, Oxyporus flori. ¿Qué quiere decir? Que se dedica a una persona, pero que es del sexo masculino. Flori fue un colector que estuvo en el siglo XIX aquí en México. Él colectó muchas especies de insectos y esa en particular se la dedicaron a él. Y bueno, para hablar de los clásicos, existen especies, no son insectos, pero existen especies de animales cuyo nombre de género se llama Zeus. ¿Puede haber nombres idénticos en el Código de Botánica y en el Código de Zoología? Sí, porque son independientes. Y entonces, así como existe un Zeus para animales,
existe también un Zeus para hongos. Aquí está Zeus y se llama Zeus Olympius. Aquí está la descripción y este es el famosísimo hongo Zeus. Entonces puede haber un Zeus para plantas o hongos y puede haber un Zeus para animales sin problema alguno. Heteroconcha Dione. Vean ustedes las conchas y vean ustedes aquí a Venus Afrodita, que son diosas romanas del amor, la belleza y la fertilidad, y Dione, que es una diosa en la interpretación considerada como madre de Venus. Y cambió de nombre y ahora se conoce como histeroconcha y es una concha en forma de útero. ¿Qué es este nombre? Pues es un nombre descriptivo. Existe Poseidón, existe un género de animales de nemertinos que se llama Poseidón, que fue descrito por Girard. Aquí está la descripción de ese trabajo, aquí están los nombres técnicos con todos los datos. Pluto, también un personaje mitológico, existe una especie, un género con varias especies. Aquí pueden ver el género Pluto y curiosamente el género Pluto hay muchas especies en México. Pero también existe una especie de abeja, que curiosamente es la abeja más grande que existe en el mundo, que se llama Megachile Pluto, y que fue colectada por aquel señor famosísimo, Wallace, que fue el que llegó a la misma conclusión que Darwin sobre el origen de las especies. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Mide casi 3 centímetros. ¿3 centímetros? Sí, 3 centímetros. Ahora sí, ya para finalizar, hace poquito estaba leyendo este libro que es sobre insectos, historias de insectos, y me encontré esta frase que se me hizo muy interesante y agradezco de la misma manera que Darwin este tiempo de poder platicarles a ustedes sobre insectos, de que dice de que casi muere por no tener a nadie para platicar de insectos. Hoy los tuve a ustedes y pude platicar de insectos con ustedes. Pero una de las cosas de deformaciones que tengo es que cuando me encuentro frases, trato de encontrar la frase original porque a veces me gusta desconfiar de lo que veo en los libros y encontré cosas interesantes. Resulta que esto es de una correspondencia de la que escribió Darwin. Aquí está el libro de la correspondencia y resulta que aquí está la carta que le escribió a su primo, que él era aficionado y también lo alentaba a que siguiera trabajando con insectos. Y de hecho, de las cosas interesantes que me encontré es que había unos dibujos de escarabajos que hizo su hermana en alusión a las cartas que él escribe aquí. Pero lo más interesante es que actualmente los manuscritos de Darwin están en línea y aunque usted no lo crea, estos garabatos que están aquí fueron escritos por Darwin y esto que está escrito aquí es exactamente lo mismo que les compartí arriba. Y bueno, pues con esto termino. Muchísimas gracias.